Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice que hubo un día en que los hijos de Dios. Notamos aquí que todas las versiones, y de hecho todos los críticos, están desconectados con la frase hijo de Dios. Literalmente hijo de Dios o hijos de los dioses. Nótese que por un lado la Vulgata dice simplemente hijo de Dios. Por otro lado, la Septuaginta dice los ángeles de Dios. Los caldeos, sin embargo, dicen tropas de ángeles. Los asirios retienen las palabras y letras hebreas, solo dejando fuera el demostrativo de la palabra Elohim. Por lo tanto, es el siríaco Elohim, y el árabe es casi también como una copia del hebreo, y a lo cual, si nosotros queremos, podemos dar la traducción literal del hebreo, que se puede traducir como queramos. También el Tagur supone que esta asamblea tuvo lugar el día de la gran expiación, que ocurría una vez al año. Y note que hubo un día de juicio al principio del año, y vinieron las tropas de los ángeles para estar en juicio delante del Señor. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todos estos relatos? ¿Cómo lo vamos a interpretar al haber tantas opiniones? Las exposiciones son infinitas y cada uno lo dice según piensa que es mejor. Por otro lado, la de Sir Peter parece ser la más simple y también la más juiciosa. La Escritura habla de Dios a la manera de los hombres, porque hay una necesidad de condescender a nuestras capacidades y de adaptar la revelación a nuestras necesidades. Así como los reyes transmitan sus asuntos más importantes en un concilio y también o en una asamblea solemne. Así Dios se complace también en representarse a sí mismo como teniendo su concilio igualmente y como aprobando los decretos de su providencia en una asamblea de sus santos ángeles. Aquí, por ejemplo, es el caso de Job, que se llevó a cabo la misma gran asamblea como antes en la del rey Acab, en el primer libro de Reyes, capítulo 2 y los versículos 6 al 23. Note que el mismo ejército del cielo, llamado aquí los hijos de Dios, presentándose delante de Jehová, como en la visión por otro lado de Micaías. Se dice que están de pie a su derecha y a su izquierda. Pero nótese que apareciendo entre ellos un espíritu inicuo, aquí llamado Satanás o el adversario, y allí un espíritu misterioso, y ambos empeñados en hacer travesuras y listos también para hacer todo el daño que se le permita hacer, porque ambos estaban bajo el control de su poder. Las imágenes son las mismas, y la única diferencia está en la manera de la relación. Lo mencionado anteriormente, en cuanto a Micaías como profeta, y en el ejercicio real de su oficio profético, dice que en una visión, en el primer libro de Reyes, capítulo 29, versículo 19, entonces él dijo: Oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. También el otro historiador lo entrelaza con una historia, y nos dice, en su sencillo estilo narrativo, que hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos.
Y esto lo entrega de la misma manera que lo hace, ya que había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job. Las cosas que no se entregaron estos dos escritores inspirados son las mismas en sustancia e igualmente elevadas y por encima también del alcance de la vista y el conocimiento humano, pero la manera de entregarlas o interpretarlas es diferente, cada una de las cuales se adapta mejor a su propósito particular. Y luego está también la manera profética de representar las cosas. En cuanto a la manera de hacerlas, que si se hacen exactamente de la misma manera, no nos concierne saber cuáles se hacen realmente. Y Dios quiere que se describan como hechas de esta manera, para hacer la impresión más viva y duradera en nosotros. También al mismo tiempo no debe de olvidarse que las representaciones de este tipo se basan en una verdad bien conocida y establecida, a saber, la doctrina de los ángeles buenos y los ángeles malos, punto revelado desde el principio y sin un conocimiento previo, del cual las visiones de los profetas difícilmente podrían ser inteligibles, como señala, por ejemplo, Génesis capítulo 28 y los versículos 10 al 15. Sigue diciendo este versículo, y vino también Satanás. Esta palabra note que también es enfática en el original, cuando dice el Satanás o el adversario, traducido por la Septuaginta. La palabra original se conserva en caldeo, en ciríaco y árabe. De hecho, en cuanto a una de estas palabras, significa un adversario. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note que aquí Pedro se está refiriendo claramente a este lugar y prueba plenamente que literalmente traduce el adversario, que no es otro que el diablo o jefe de los malos demonios que dirige a otros demonios malos. Ya que hay muchos demonios mencionados en la Escritura, pero la palabra Satanás o diablo nunca se encuentra en los originales del Antiguo y Nuevo Testamento, el del número plural. Por lo tanto, se puede inferir razonablemente que todos los espíritus malignos están bajo el gobierno de un jefe, es decir, el diablo, que es más poderoso y más malvado que el resto de todos ellos. Ahora, está de moda el negar la existencia de este espíritu maligno, y este es uno de los que, como nos dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Nótese que aquí llama en Apocalipsis las profundidades de Satanás. Como bien sabe que los que niegan su ser no temerán de su poder e influencia. Tampoco no velará contra sus artimañas y no orarán a Dios por liberación del maligno. Tampoco no esperarán que sea pisoteado bajo sus pies quien no tiene existencia y en consecuencia se convertirán en una presa muy, pero que muy fácil y además sin oposición para el enemigo de sus almas. Note que el diablo, al hacer que los hombres no crean y nieguen su existencia, los toma por sorpresa, y es entonces cuando se convierte en su dueño completo, y son llevados cautivos por él a su voluntad, ya que es bien sabido que entre todos los que hacen alguna profesión de religión, los que niegan la existencia del demonio son los que rezan poco o nada.
y son aparentemente tan descuidados acerca de la existencia de Dios como lo son también acerca del ser de un demonio. Y es como asimismo nos muestra la palabra de Dios, que el mundo está en tinieblas. La piedad a Dios está con ellos fuera también de cuestión privado, y nunca un creyente se podrá encontrar con un negacionista del diablo que lo hiciera, ya que no tienen religión de ningún tipo, independientemente de las pretensiones que elijan ellos hacer. Continuar con el versículo 7, donde dice: Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Note que esta pregunta se hace no como ignorante del lugar de donde Satanás venía, ya que Dios es omnisciente y conoce todas las personas y todas las cosas, hombres y ángeles, buenos y malos, estén donde estén y vengan de donde vengan. Génesis capítulo 3, versículo 9 nos dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Vemos aquí la semejanza también en cuanto a este versículo 7 que se muestra aquí en Génesis capítulo 3 y versículo 9. Pero en cuanto a Satanás, se dice que está enojado con él y resentido por su venida entre los hijos de Dios, y además reprendido por ello por no tener ningún negocio propio allí, como la pregunta en Mateo capítulo 22 versículo 12, donde dice: Y le dijo: Amigo, ¿cómo entrates aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Sigue diciendo este versículo que él iba rodeando la tierra, es decir, yendo de un lado a otro, más bien apresurándose rápidamente de un lado a otro. Aquí la idea original en árabe es el calor de la prisa, como hemos visto en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, donde vuelvo a repetir que dice que sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también Mateo, capítulo 12, versículo 43, nos dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Notamos aquí en cuanto a lo apresurado, a la rapidez de ir de un lado a otro. Por tanto, Satanás parece haber tenido alguna conexión también, por otro lado, especial con esta tierra. Note que solamente dije quizás, no asegurando nada, porque así la palabra de Dios no lo expresa. Solamente queda la palabra quizás. Él fue anteriormente su gobernante bajo Dios. Esto es lo que dicen algunos intérpretes estudiosos y comentaristas bíblicos, ya que el hombre sucedió en el virreinato, como señala por ejemplo en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el Salmo capítulo 8 y versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre lo perdió, y lo perdió a causa del engaño del maligno, es decir, de Satanás, ya que el hombre pecó. Y por tanto Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. El Salmo capítulo 8 y versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Tengas en cuenta que el hombre, representante como debía de ser la voluntad de Dios aquí en la tierra, él recupera esa herencia perdida en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesucristo.
Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Debe de considerarse que las respuestas de Satanás son característicamente secas y también cortas. Sin embargo, por otro lado, la prisa y la inquietud perpetuas lo caracterizan a él y también a sus seguidores. Jeremías capítulo 5 y versículo 1 nos dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y también el libro de Amós capítulo 8 versículo 12 dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Por otro lado, Ubreil lo traduce como de un vuelo sobre la tierra. Note que cuando los ángeles se presentan ante Dios, Satanás está entre ellos. Como así, también hubo un Judas entre los apóstoles. Continuará con el versículo 8, donde dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando está diciendo aquí: ¿has considerado a mi siervo Job?, Margen considera sobre esto y dice que es pon tu corazón. El margen es una traducción literal del hebreo que comenta sobre esto que significa observar o mirar, ya que es abundantemente manifiesto en los siguientes versículos que Satanás había considerado atentamente a Job y había estado él muy deseoso de herirlo, ya que, según considera Margen, es ponerse en contra de Job. Fijad el corazón en él con la intención de herirlo, y es por eso que Dios pregunta a Satanás si había hecho esto. Pero parece más probable que la frase signifique considerar atentamente y que Dios quiere preguntarle si lo había observado cuidadosamente. Nótese que se presenta a Satanás como que no tenía confianza en la virtud humana y como sosteniendo que no había nadie que resistiera la tentación si se presentaba en una forma suficientemente atractiva. Pero note, por otro lado, que Dios aquí apela al caso de Job como una refutación completa de esta opinión. El juicio que sigue está diseñado para probar la cuestión de si la piedad de Job era de este orden, es decir, que no hay nadie como él en la tierra, y también que él es el más alto ejemplo de virtud y piedad en la tierra, y podría traducirse como ¿por qué no hay nadie como él en la tierra? Entonces la idea sería no que él hubiera considerado que no había nadie como él, sino que Dios dirige su atención a él porque era el más eminente entre los mortales, ya que era un hombre perfecto y recto, como señala el capítulo 1 y versículo 1. Y también la Septuaginta lo traduce en este versículo, como lo hace también Job 1:1. Y voy concluyendo con esto. Los hijos de Dios, criaturas inteligentes, por Él creadas, debemos de confesar que conocemos muy poco acerca de ellas. También pensamos que son sin número, tan imposible de contar como las arenas del mar, ya que existe una cantidad inmensa de estos seres que no son humanos. Ya que ellos no pertenecen a nuestra raza,
pero estas son criaturas inteligentes creadas por Dios y son responsables ante Él, ya que ellos tienen que presentarse ante Dios y rendir un informe, digamos, sobre lo que ocurre en la tierra como el asunto de rutina. Y eso es algo que pensamos que nosotros debemos de esperar que suceda. Pero ahora tenemos aquí algo que es verdaderamente sorprendente. Se nos dice que entre los cuales, o sea, entre los hijos de Dios, vino también Satanás. Y eso, por otro lado, es sorprendente, ya que algunos eruditos afirman que quizás Job experimentará un temor profundo en su corazón de que algo le pudiera suceder a sus hijos, posesiones, propiedades y a él mismo. Tal vez la preocupación y el miedo de que algo le pasara estaba arraigado en lo más profundo de su corazón. Así que Dios, al permitir todo lo que le sobrevino, expuso lo que estaba encubriendo. Y note que la razón para llegar a esta conclusión está en que dichos eruditos usan las propias palabras de Job cuando afirma: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job, capítulo 3, versículo 25. Ahora bien, ¿qué le vino? Pues le vino desdicha, tragedia y catástrofe. ¿Y qué le aconteció? Le aconteció que lo perdió todo. Por otra parte, los que no son cristianos usan algunos mecanismos para tratar con este asunto del temor. Por ejemplo, en primer lugar está el fatalismo, que dice que todos estamos perdidos o condenados, pero esto, sin embargo, no da ningún resultado. En segundo lugar tenemos el existencialismo, que dice que todos estamos despistados sin saber nada ni a dónde vamos, pero esto tampoco no conduce absolutamente a nada. Y por último está el optimismo, que dice que todos estamos bien y que todo está tranquilo, pero esto, sin embargo, tampoco conduce a nada y tampoco es verdad, ya que cada uno de estos mecanismos son ineficaces y no tienen, por otro lado, poder alguno. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios enseña que aquellos y aquellas que han recibido en sus corazones a Cristo y viven vidas santas, nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así nos lo muestra la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, el temor es algo que vino al hombre y a la mujer, y lo vino precisamente a causa del pecado original, ya que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos se escondían de Dios por el temor que sentían. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Dios llamó a Adán. Mi amigo, mi amiga oyente, tal vez tú, hasta ahora, te hayas escondido de Dios, pero en este momento yo te animo a que no lo sigas haciendo y acepte a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador, para que así despeje de una vez por todas el miedo, el temor, y puedas sentir la paz que solamente Jesucristo puede dar. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesucristo, te confieso que he sentido muchos temores. Temores a perder lo que tenía. Temores en la familia, con los amigos, en el trabajo. Temor a la muerte. Pero ahora vengo ante ti y quiero pedirte perdón por todo el mal que he hecho y por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y ahora te recibo a ti como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón,
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Bíblica hebrea, ya que en este libro, según la mayoría de los intérpretes, el verbo barat significa tanto bendecir como también, por otro lado, maldecir, y el sustantivo Elohim significa el Dios verdadero, o dioses falsos y grande o poderoso. Por tanto, la razón por la cual Job ofreció los holocaustos parece haber sido esta. En un país donde florecía, por otro lado, la idolatría, él pensó que era posible que sus hijos en sus fiestas hubieran dado paso a pensamiento idólatras o hecho algún prescrito por ritos idólatras. Y por lo tanto las palabras pueden traducirse así. Puede ser que mis hijos hayan bendecido a los dioses en sus corazones. Por otro lado, otros piensan que la palabra barat debe de entenderse como implicando a Dios, diciendo a Dios, no sea que mis hijos se hayan despedido de Dios, es decir, renunciado a Él y desechado también su temor. Note que esto es muy poco probable, porque ya la palabra de Dios no lo dice, pero he de suponer, repito, he de suponer. Por otro lado, God sostiene que la palabra debe de entenderse en su sentido regular y también general, es decir, bendecir. Y la conjunción debe de traducirse como quizás mis hijos hayan pecado, Dios bendito, en sus corazones. También podría haber sido culpable de alguna especie de idolatría. Esto es posible, incluso entre los llamados cristianos en sus banquetes. Atestiguan sus canciones a Bacchus, a Venus, etc., que son incontables en número y a menudo cantadas por personas que se considerarían ofendidas por no ser reputadas cristianas. Y esto es lo que precisamente está opinando en su traducción Coverdale, en el año 1535, que traduce el pasaje así: tal vez mis hijos han cometido alguna ofensa y han sido ingratos a Dios en sus hertes, ya que esto lo hacían cada año cuando habían pasado las fiestas del cumpleaños. Y voy concluyendo con esto. Job fue un sacerdote ejemplar en su familia. Sus hijos deben de haber recibido una muy buena educación, pues tenían comunión unos con otros. Job no les prohibía que se reuniesen ellos, sino que conocía bien la naturaleza humana, que es corrupta y también pecadora. Así que sabía Job del peligro moral que corrían sus hijos. A medida que crecen los hijos y aun cuando son también adultos, es muy fácil que pequen y deshonren el nombre del Señor. Así que Job presentaba a sus hijos delante de Dios y ofrecía holocaustos a su favor. Téngase en cuenta que en la actualidad
Esto sería el equivalente a presentarles nuestros hijos ante el Señor en oración y ayuno. Job deseaba ver a sus hijos en el camino de la integridad, al igual que él, ya que no ahorraba sacrificio diario alguno para que sus hijos fueran rectos delante del Altísimo. Amigo y amiga oyente, darle a los hijos unos buenos estudios para que el día de mañana ellos puedan sobrevivir en esta vida está bien. Pero eso, sin embargo, no es todo. Nótese que Job se preocupaba por sus hijos no tan solo material y físicamente, sino también espiritualmente. Amigo y amiga oyente, sin embargo, hay que considerar que Job era un hombre temeroso de Dios, es decir, que hacía todo lo posible para no pecar en contra de Dios. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si tú eres un padre, una madre o un hijo, y aún Cristo no está en tu vida como tu Salvador, ahora es el momento en que tú le puedes aceptar en tu corazón como tu Salvador. Por tanto, yo te animo a que tú ores una oración de fe para recibirle a Jesucristo como tu Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, pues yo te invito a que me sigas en esta oración que voy a hacer. Y repite conmigo y di: Dios eterno, de todo corazón deseo lo mejor para mis hijos, pero reconozco que tú no estás en mi vida. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, en mi vida, en mi corazón, como mi único Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.